Hola amigos, brindando soluciones a necesidades reales, les saluda Jorge del Castillo Cordero y hoy les traigo un tema muy particular. Veremos todo lo referente a cómo analizar dos alternativas de transferencia de dinero al exterior. Un caso muy práctico y oportuno en la actualidad. Y lo vamos a analizar a través de dos alternativas, por una empresa llamada Western Union y por medio de la banca. ¿Cómo viene esta situación para ser evaluada? A través de una consulta urgente que decía lo siguiente: hola Jorge, deseamos transferir una cantidad de dólares, en este caso desde Perú, a una persona que radica en Europa, Italia, donde debe recibir euros. Perfecto. Tenemos dos opciones: a través de Western Union o por mi banco local en su servicio de transferencia al extranjero. Cada alternativa tiene sus propios costos y gastos. Adjunto cuadro. Me gustaría me puedas ayudar a tomar la mejor decisión entre estas dos alternativas. Gracias de antemano. Muy interesante este caso práctico que vamos a analizar sobre una situación puntual, la transferencia de fondos de un país a otro y en monedas diferentes a través de dos opciones. Bien, esta es una situación muy puntual. Hay dos alternativas, una utilizando esta empresa financiera llamada Western Union, que hace transferencia de dinero al exterior y tiene cierta metodología de trabajo, dependiendo obviamente del país, dependiendo de las características que tiene cada región. En este caso, en el Perú, cuando una persona quiere utilizar este medio para llevar dinero local a un país externo, busca una agencia más cercana de Western Union para hacer su operación en dólares. Por ejemplo, en el Perú, las operaciones en euros todavía no están plenamente identificadas como tal, por lo tanto se utiliza o bien soles o dólares. En este caso vamos a transferir dólares. Se llega a esta agencia, hace la operación, se determina el nombre del destinatario, el país destino y se cobra una comisión y se aplica el tipo de cambio para transferir esos dólares a euros. Finalmente este dinero llega a la agencia de Western Union del exterior en el país destino, recepciona la transferencia y cancela en euros al destinatario. El previamente se tiene que identificar con los nombres y valores que se le ha indicado en la transferencia, pero recibe dinero en efectivo. ¿De acuerdo? Tomar muy en cuenta este dato, que con este método el usuario final va a recibir dinero en efectivo. Sobre esto último, hay que tomar en cuenta que en la Comunidad Europea las agencias de Western Union no pueden entregar un efectivo mayor de 1.000 euros por semana al beneficiario, repito, si es que se entrega dinero en efectivo. Es un detalle muy importante a tomar en cuenta. Ahora, ¿cuál es la disponibilidad inmediata? Si yo transfiero el dinero a las 10 de la mañana en el Perú, llegará a las 5 de la tarde, hora en Italia, por ejemplo. Está dentro del marco, pero si la operación en el Perú lo hacemos a las 3 de la tarde, llegaría la transferencia a las 10 de la noche acá en Italia. Por lo tanto, tendría que ser rescatado el dinero recién al día siguiente. Entonces, esto de la disponibilidad inmediata es relativo, depende del horario que se realice la operación. Y también hay que tomar en cuenta, como ustedes intuyen, la diferencia horaria que hay entre cada país. La diferencia horaria en este momento entre Perú e Italia son de más de 7 horas. Por eso que si acá son las 3 de la tarde del día de hoy, eso sería las 10 de la noche en ese mismo instante en Italia. Hay una diferencia horaria de 7 horas entre Perú e Italia, por ejemplo. También en algunos países este tipo de operaciones se puede realizar en línea, ya sea en la web o en la aplicación que tenga Western Union en el país local. ¿De acuerdo? Bien, esta es la alternativa número 1. La opción número 2 consiste en utilizar un banco local en su servicio de transferencia al extranjero. Les comento la situación. El usuario ordena la transferencia del dinero con cargo a su cuenta en dólares. El banco emisor, que es el banco local, recepciona la solicitud de transferencia, coordina con un banco corresponsal, que es un banco del exterior, y va a cobrar una comisión. Este banco corresponsal se coordina con el banco destinatario, que es el banco local en el país destino, recepciona la transferencia y cobra una comisión. Entonces hay comisión en esta parte del banco emisor con el banco corresponsal, y hay una comisión en el banco final de destino.
Finalmente, el usuario final o beneficiario se apersona en el país de destino y recibe los euros, pero con una característica: esta operación se hace con abono en la cuenta. No es una entrega en efectivo propiamente, sino se abona en la cuenta de este beneficiario final en euros, el cual debe tener su cuenta en euros. ¿Cuál es la disponibilidad? Depende también del horario. Más o menos en promedio esta operación demora un día y medio, más o menos 36 horas. Reitero, dependiendo el horario. También esta operación se puede trabajar en línea con el banco local que tenga su página web para hacer este tipo de transacciones. Perfecto. Bien, hecho esta introducción, tenemos que tomar una decisión, pero toda decisión debe ser informada. ¿Esto qué significa? Que tomar una decisión informada implica trabajar la información que se va a procesar, elegir la opción que mejor se ajuste a tus objetivos y necesidades. Entonces, tenemos que ponderar todos los pros y los contras para tomar una decisión informada. Para eso vamos a hacer un caso práctico en Excel. Y en Excel vamos a hacer un modelo que va a tener algunas características. Vamos a poder cuantificar tanto la opción 1 como la opción 2. La opción 1 es vía Western Union y la opción 2 es utilizando un banco local. Estos son datos reales que hemos aproximado para llevar este tutorial. Como ven ustedes, en esta circunstancia, si transfiero $179 que van a llegar euros al país de destino, vean ustedes que hay diferencias. En este caso particular hay una diferencia entre las dos opciones de recepción de 13.29 euros. La pregunta sería: ¿cuál de las dos opciones es la mejor alternativa? Prontamente podríamos decir que es mejor la primera opción. ¿Será cierto? Y finalmente, ¿cuál es el monto de indiferencia entre estas dos opciones? Es decir, ¿cuál es el monto de transferencia que me hace indistinto que utilice cualquiera de estas dos alternativas de transferencia? Esto va a estar muy interesante. ¿Y saben por qué? Porque si cambiase el monto de la transferencia utilizando los parámetros anteriores, vean ustedes que la diferencia es menor y ahora la opción 2 es mucho mejor que la opción 1. Y eso porque ha habido un cambio sustancial en el monto de la transferencia. ¿Habrá otros elementos a tomar en cuenta? ¿Quieres aprender de este proceso de evaluación? Bien, entonces continúa con nosotros para desarrollar este proceso juntos. Bien, ahora vamos a la parte práctica. Yo les propongo un modelo donde puedan desarrollar en Excel las dos alternativas en forma simultánea. Hacia mi lado izquierdo he colocado la opción número 1 y hacia la mano derecha la opción número 2. Es muy importante indicar que los parámetros que estoy colocando acá son datos 100% reales, ¿de acuerdo? De estas transacciones, tanto en la opción 1 como en la opción 2. Transferencia, $179 fue la intención. Y Western cobra por este tipo de operaciones una comisión de 4.72% de este monto. Eso nos da 8.45. Está afecto al IGB o IVA, dependiendo del país. En este caso el IGB en el Perú es el 18%. Entonces se aplica el 18% a la cantidad anterior y estos dos elementos se suman y va a restar la operación anterior. Entonces de $179 se le quita estos gastos en dólares y nos queda este saldo de 169.03. Estos 169.03 al tipo de cambio que maneja en este caso la sucursal nos da un equivalente en euros de 139.46. Estos 139.46 ya euros son trasladados al beneficiario en el país de destino. Acá hacemos una acotación. El tipo de cambio que se ha trabajado es de $169, se transformaron a 139 euros, lo que equivale a una relación de 0.82, es decir, por cada dólar que estoy acá convirtiendo, se ha transformado en euros 0.82. Eso si tomamos la referencia, por eso he colocado asterisco 1, entre esta cantidad y esta cantidad, pero el monto total de la operación es $179.
Y estos 179 dólares, si lo relaciono ahora con estos euros finalmente recibidos, la conversión dólares o euros dólares es 0.7791, que significa que por cada dólar que yo envíe en forma primaria, solamente se recibe 0.7791 euros. Interesante, ¿no? Con la misma lógica, hacemos la operación en la opción 2 con el banco local. Se va a transferir los mismos 179 dólares y hay una comisión que fluctúa entre el banco corresponsal y el banco local por 29 dólares. Por lo tanto, es una diferencia de 150 dólares. Un detalle importante es un valor flat. Entonces vamos a ver que cuando hemos hecho con otros montos, la comisión sigue siendo la misma, 29 dólares. ¿Hasta qué límite? Habrá un límite seguro que habría que averiguar, pero con las operaciones que hemos ido tabulando y procesando, la comisión ha sido flat. Mientras que acá la comisión o los cargos es un porcentaje del monto enviado. Ahí está la diferencia. Acá es flat. Entonces 179 menos estos 29 nos queda 150. Esos 150 dólares se van a enviar a Italia como un concepto de euros a 135,18. Es decir, acá hubo un factor de conversión. Estos 150 dólares se convirtieron en 135,18 euros y la relación tipo de cambio euros con dólares 0.9010, asterisco 1. Luego, cuando esto llega a Italia, estos euros, en el banco ya propio de Italia, también hay una comisión, y también es una comisión flat. O sea, independientemente del monto, hasta el momento vamos descubriendo que esta comisión es de 9 euros. Por lo tanto, lo que finalmente se abona en cuenta es 126,18. Por lo tanto, de los 179 dólares, solamente llegaron 126,18 euros. El factor de conversión euros-dólares, tomando esta relación con esta doble asterisco, es 0.7049. Ahora, la diferencia, como ustedes notarán en la opción número 1, se va a recibir 139,46 euros, mientras que en la opción 2, 126,18 euros. Hay una diferencia, acá tenemos la función valor absoluto de 13,28, marcando que la opción número 1, en este caso particular, es mucho mejor que la opción 2, ya que por esta vía que el beneficiario final recibiría más dinero, reiterando que es en efectivo. Reiterando que esto es efectivo. Perfecto. Esta es una situación de una transferencia de esta magnitud. Pero ¿qué sucede si cambiamos el monto de la transferencia? 260. Los parámetros, como ven ustedes, estoy respetando. Y vean ahora que la diferencia se acorta. La diferencia se acordó. ¿Sigue siendo mejor la opción número 1? Sí, todavía. Pero si ahora yo cambio una transferencia a 300 dólares en cada caso, manteniendo los parámetros anteriores, vean ustedes que ahora la diferencia le favorece a la opción 2. Significa que la opción 2 es mejor que la opción 1. Entonces hubo un momento dado de quiebre que pasó de 260 a 300. Entonces significa que entre 260 y 300 dólares de monto de transferencia hay un punto de indiferencia. Para eso hemos preparado una plantilla adicional y supongamos que la transferencia fuera 400. Si fuera 400, como ven, le es favorable a la opción 2. Ya habíamos visto luego por qué. Pero si esta cantidad fuera, por ejemplo, 250, le convendría más hacer la operación por la opción número 1. Entonces debe haber un momento dado en que es indiferente el monto porque las opciones 1 y 2 van a ser iguales. Entonces, ¿cuál es ese punto de indiferencia? Cuando esta diferencia se iguala a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ubicamos en esta cantidad, decimos datos, decimos análisis de hipótesis, decimos buscar objetivo y vamos a ver que esta diferencia se iguala a 0. Para que esto sea 0, ¿cuál debería ser el monto de la transferencia? Si acá cambia, acá también va a cambiar. Aceptamos. Aceptamos. Ese es el punto de indiferencia. Para hacer transferencias menores de 287,79 me conviene la opción número 1, pero para transferencias superiores a 287,79 me conviene la opción 2. ¿Se entendió? Entonces, con este punto de indiferencia hago un punto de quiebre. Hacia abajo la opción 1, hacia arriba la opción 2.
qué les pareció este detalle. Y se puede verificar, repito, con la operación anterior, o si quiere, si acá yo le coloco 400, por decir algo, o 4000, ¿se dan cuenta? 250, no es así. Y reitero, ese punto de indiferencia lo logran de la forma siguiente: datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, que esa diferencia sea igual a 0 y cambie este monto de aquí. Automáticamente cambia y ahí tenemos el punto de indiferencia. Bien amigos, espero que todos estos aportes hayan sido de vuestro interés. Nos vemos en una próxima ocasión.